El sol caía con fuerza sobre las llanuras de Moab. En el horizonte se extendía un campamento enorme, formado por miles de tiendas que parecían no tener fin. Era el pueblo de Israel, descansando después de haber vencido a los amorreos. A donde llegaban, la victoria los acompañaba. Desde su palacio, el rey Balac, hijo de Zippor, los observaba con el ceño fruncido. Veía cómo aquel pueblo avanzaba sin miedo, como si una mano invisible los protegiera, y en el fondo de su corazón sabía que esa mano era la del Dios de Israel. El miedo empezó a recorrer todo Moab. Nadie dormía tranquilo. Las madres hablaban en voz baja, los soldados miraban hacia el norte con preocupación, y los ancianos recordaban las historias de Egipto, cómo ese mismo pueblo había cruzado el mar y derrotado a los reyes más poderosos. Los rumores se habían extendido, y algunos murmuraban entre sí diciendo: este pueblo devorará todo lo que haya a su paso, como el buey devora la hierba del campo. Las palabras corrían de boca en boca, y cuanto más se repetían, más crecía el temor. Moab y Madián, pueblos vecinos, se unieron en su angustia. Sabían que ninguna lanza, ningún ejército, podría detener a un pueblo que caminaba bajo la bendición de su Dios. Balac, desesperado, pensó en otra salida. Si no podía derrotarlos con la fuerza, intentaría hacerlo con maldiciones. Quería buscar ayuda en el mundo espiritual, en alguien que tuviera poder para hablar con lo invisible. Y entonces escuchó un nombre que muchos respetaban: Balaam, un hombre conocido por sus oráculos, alguien que decía escuchar la voz de Dios. Balac pensó: si ese hombre puede maldecirlos, quizás su Dios se aparte de ellos, y entonces podré vencerlos. Pero lo que el rey aún no sabía era que ningún poder humano puede cambiar lo que Dios ya ha decidido bendecir. El rey no perdió tiempo. Reunió a los más respetados ancianos de Moab y Madián y los envió con un mensaje urgente. Sus camellos iban cargados de oro, plata y telas finas. El viento del desierto levantaba polvo mientras el pequeño grupo se acercaba al hogar del profeta. Balaam vivía lejos del ruido de los reinos, en una casa sencilla, rodeada de pastos secos y colinas silenciosas. Cuando los emisarios llegaron al atardecer, el sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos. Lo encontraron frente a su puerta, con la mirada tranquila pero curiosa. Traemos un mensaje del rey Balac. El rey te ruega que vengas. Quiere que maldigas a ese pueblo que acampa en las llanuras. Si lo haces, te recompensará con grandes riquezas y te cubrirá de honor. Balaam los escuchó en silencio. Sus ojos, cansados por los años, reflejaron un brillo distinto, mezcla de sorpresa y ambición. Oro, reconocimiento, poder, 3 palabras que tocan el corazón de cualquier hombre. Balaam los miró y dijo con calma: pasad aquí esta noche, y os daré respuesta según lo que el Señor me hable. Los ancianos de Moab escucharon las palabras de Balaam y se dispusieron a pasar la noche. Esa noche, cuando el silencio cubrió el desierto, Balaam se retiró solo a orar. Se arrodilló bajo un cielo lleno de estrellas, buscando escuchar la voz de Dios. Y en medio de esa quietud, una luz suave iluminó su rostro. Dios habló con claridad. ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam respondió con respeto, contándole la misión del rey Balac y su deseo de que él maldijera al pueblo de Israel. Entonces Dios dijo, sin dejar espacio a dudas: no vayas con ellos. No maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Al amanecer, Balaam salió de su tienda y se acercó a los mensajeros. No puedo ir con ustedes. Dios me ha prohibido maldecir a Israel. Los hombres regresaron al rey, pero Balaam quedó pensativo. El deseo y la obediencia comenzaron a luchar dentro de él. Y aunque su boca dijo no, su corazón ya empezaba a mirar hacia Moab. Los días pasaron y los mensajeros regresaron a Moab con la noticia que Balac no quería escuchar. Balaam no vendrá. Dice que su Dios se lo prohibió. El rey se enfureció. No podía aceptar un no por respuesta. Su orgullo y su miedo lo impulsaron a intentarlo una vez más. Si el profeta había rechazado una oferta, haría una más grande.
Balac escogió entonces a príncipes más importantes, hombres de renombre, con ropas finas y palabras medidas. Les ordenó llevar más oro, más regalos y un mensaje directo. Díganle que no lo detendrá por nada, que lo llenaré de honores, que lo haré grande en mi reino. Cuando los príncipes llegaron a casa de Balaam, lo encontraron meditando en silencio. Sus ojos se alzaron lentamente, reconociendo el brillo de los metales y las joyas que traían. Escuchó de nuevo la oferta, y esta vez no respondió de inmediato. Dentro de él, la tentación volvió a despertar, pero aún así, respondió con cautela. Pasen la noche aquí. Consultaré de nuevo a Dios, y les diré lo que Él me responda. Esa noche, el sueño de Balaam fue inquieto. Se revolvía entre pensamientos, el deseo de obedecer a Dios y la ambición de ser reconocido. Pero su corazón deseaba un sí. En medio de aquella confusión, una voz habló desde lo alto. Era Dios diciéndole: Si esos hombres vienen a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Era una condición clara. Pero al amanecer, Balaam se levantó apresurado. No esperó a que los príncipes insistieran, ni a escuchar más. Tomó su decisión. Preparó a su burra fiel, la que lo había acompañado durante años. En su mente pasaban imágenes del pasado. Aquella misma burra cruzando ríos crecidos, cargando rollos y mensajes proféticos bajo la lluvia, soportando jornadas enteras sin quejarse. El sol ya estaba alto cuando Balaam emprendió su viaje hacia Moab. El camino serpenteaba entre montañas y cañones de roca seca, donde el viento silbaba entre las grietas. A su lado, su burra fiel avanzaba paso a paso, levantando pequeñas nubes de polvo con cada pisada. A medida que el sendero se volvía más estrecho, el aire se sentía diferente. Había una quietud extraña, como si el desierto mismo contuviera la respiración. El sol brillaba, pero algo invisible pesaba en el ambiente. De pronto, la burra se detuvo. Miró hacia un lado, tembló y se desvió del camino, metiéndose entre los arbustos. Balaam, sin entender nada, se enfureció. ¡Vamos! ¡Sigue adelante! El animal volvió al sendero, pero unos metros más adelante volvió a frenarse. Esta vez el camino se angostaba entre dos muros de piedra, y la burra, al intentar esquivar algo que Balaam no podía ver, rozó la pierna de su amo contra la pared. El profeta, lleno de frustración, la golpeó otra vez. El sonido del golpe retumbó en el silencio del cañón. Ni un ave, ni el viento, solo el eco seco de su enojo. Balaam respiraba agitado, sin darse cuenta de que no estaba luchando contra su burra, sino contra la voluntad de Dios. El sendero se estrechaba cada vez más. Apenas cabía la burra con su jinete. Fue entonces cuando algo sobrenatural ocurrió. En medio del camino, una figura luminosa apareció. Era el ángel del Señor, con una espada desenvainada que brillaba como fuego en el aire. Su presencia era tan poderosa que el mismo desierto pareció quedarse quieto. Pero Balaam no lo vio. Sus ojos estaban cerrados por la ambición. En cambio, su burra sí lo vio. Sus ojos se abrieron llenos de pánico y, temblando, trató de apartarse del camino. Se aplastó contra la pared de piedra para evitar al ángel, golpeándose el costado. La burra avanzó unos pasos, pero el ángel volvió a interponerse. Entonces el animal se echó al suelo, negándose a seguir. Balaam, cegado por la frustración, la golpeó una segunda vez. El ángel se movió de nuevo, bloqueando el paso en el punto más estrecho del camino. La burra, acorralada, no pudo hacer más que quedarse quieta. Balaam, sin entender, levantó el bastón una tercera vez y la azotó con fuerza. Y en ese momento, el milagro sucedió. La burra levantó la cabeza y habló con voz clara y triste. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Balaam, ciego a lo sobrenatural, respondió gritando. Porque te burlas de mí. Si tuviera una espada, te mataría. La burra lo miró con tristeza y dijo: ¿No soy yo tu burra, sobre la que has cabalgado toda tu vida? ¿He acostumbrado a hacerte esto? Fue entonces cuando el Señor abrió los ojos del profeta. Y allí estaba, el ángel del Señor,
resplandeciente, con una espada en alto. Su voz tronó como un trueno que retumbó entre las rocas. El enemigo no soy yo, Balaam, sino tu propia codicia que te ciega. Si no fuera por tu burra, hoy habrías muerto en este camino. Y así, el ángel desapareció, dejando tras de sí un silencio profundo, un silencio que pesaba como un pacto. Balaam permaneció allí un momento, con el corazón quebrantado, entendiendo por fin que no hay honor, ni oro, ni promesa humana que valga más que obedecer a Dios. El palacio de Balac se levantaba sobre una colina, reluciente bajo la luz del atardecer. Desde lejos se oían los sonidos de un banquete, risas, música y copas chocando. Cuando Balaam cruzó las puertas, el contraste fue abrumador. Todo brillaba, mesas cubiertas de oro, cortinas de lino, perfumes costosos llenando el aire. Y en medio de aquel lujo, él, un profeta con túnica polvorienta y rostro cansado. Balac se levantó de su trono y lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por fin has venido, Balaam. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Acaso no crees que puedo honrarte como mereces? Balaam lo miró con serenidad. Había aprendido la lección en el camino. Su voz sonó firme y clara. He venido, sí, pero no puedo decir más de lo que Dios me ordene. Solo pronunciaré las palabras que Él ponga en mi boca. Por supuesto. Mañana iremos a un monte desde donde podrás ver al pueblo de Israel. Desde allí podrás maldecirlos. Balaam asintió lentamente, pero mientras escuchaba las palabras del rey, una imagen fugaz cruzó su mente. Un cielo nocturno lleno de estrellas, incontables, extendidas sobre el desierto. Eran las mismas que Dios le había prometido a Abraham, el padre de Israel. Al amanecer, Balac llevó a Balaam a lo alto de una colina llamada Bamoth Baal. Desde allí se podía ver una parte del campamento de Israel extendido en el valle, miles de tiendas alineadas en orden, como si fueran semillas de esperanza plantadas en el desierto. Balac ordenó preparar 7 altares, y sobre cada uno colocaron un becerro y un carnero como sacrificios. Balaam se alejó unos pasos, buscando la presencia de Dios. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las nubes se movieron como si esperaran una señal. En ese instante, el Espíritu de Dios vino sobre él. Balaam levantó su mirada y habló, no con su propia voz, sino con la voz que venía del cielo. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor ha bendecido? Israel será como león que no se acuesta hasta devorar a su presa. Balac lo miró con incredulidad. Aquellas no eran palabras de maldición, sino de favor. Golpeó el suelo con su pie y exclamó, No te pedí que los bendijeras, sino que los maldijeras. Solo puedo decir lo que Dios me pone en la boca. Sin rendirse, el rey lo llevó a otro lugar, a una segunda colina llamada Pisga, desde donde se veía una parte distinta del campamento. Nuevamente, prepararon altares, nuevamente hubo sacrificios, y otra vez Balaam se apartó para buscar a Dios. El viento aullaba entre las rocas, las nubes giraban en el cielo, y a lo lejos, un coro suave de israelitas entonaba himnos de gratitud. En medio de esa atmósfera sagrada, el profeta volvió a hablar diciendo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo no puedo revocar su bendición. Balac se llevó las manos a la cabeza. La ira lo dominaba. Su manto cayó al suelo mientras gritaba con frustración. Pero Balaam, con los ojos llenos de un brillo nuevo, sabía que ya no era dueño de sus palabras. Dios mismo hablaba a través de él. Por tercera vez, Balac insistió. Lo llevó al monte Peor, desde donde podía verse todo el campamento de Israel. Y allí, una vez más, Balaam alzó su voz, pero esta vez su tono cambió. Habló con ternura, con reverencia, con la claridad de quien por fin entiende lo que Dios está haciendo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Qué agradables tus moradas, oh Israel. Son como ríos de luz que fluyen por el valle, como jardines junto al agua. Mientras pronunciaba estas palabras, una corriente de paz descendió sobre el valle.
Era como si el cielo confirmara lo que salía de su boca. Balac, lleno de rabia, arrancó su manto y gritó: ¡Basta! No digas más, ni maldigas, ni bendigas, nada más. Pero Balaam guardó silencio. Su mirada se desvió hacia la distancia, donde su burra estaba atada bajo la sombra de un árbol. El animal lo observaba en calma, como si entendiera más de lo que los hombres podían ver. Era un recordatorio de que Dios había estado guiándolo todo el tiempo, incluso cuando él no lo veía. Frente a él, Balaam permanecía en silencio. Sus ojos miraban el horizonte con una calma que no había tenido en mucho tiempo. Ya no era el mismo hombre que había salido de casa buscando riquezas. Algo en su interior había cambiado. Balac, en su último intento, se acercó a él y le habló en voz baja, con un tono casi suplicante. Balaam, aún hay tesoros que no te he mostrado. Oro escondido, joyas de mis antepasados, cofres llenos de plata. Todo será tuyo si maldices a Israel, aunque sea solo una vez. Por un instante, el profeta lo miró con tristeza. Esa oferta, que antes habría despertado su ambición, ahora solo le producía compasión. Dio un paso al frente, levantó las manos hacia el cielo y el viento comenzó a girar alrededor de él. Su voz, profunda y firme, resonó como un trueno en la montaña. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, visión del hombre cuyos ojos han sido abiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel y destruirá a los enemigos del Señor. Las palabras se expandieron en el aire como una ola de luz. Sobre el horizonte, el sol comenzaba a asomarse y el cielo se tiñó de tonos dorados y rojos, como si la profecía misma hubiese encendido el amanecer. Balac retrocedió unos pasos, impotente. Su furia no podía apagar la voz de Dios. Maldijo al viento, golpeó el suelo con su bastón, pero su rabia fue en vano. El eco de la bendición seguía flotando en el aire, más fuerte que cualquier maldición humana. Balaam bajó lentamente las manos. Sus ojos estaban húmedos, pero su alma, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Sabía que lo que había pronunciado era más que una bendición. Era una promesa que anunciaba la llegada de un rey eterno, una estrella que un día brillaría sobre toda la tierra. El silencio volvió al monte. Solo el viento susurraba entre las rocas, repitiendo aquella profecía que el tiempo no borraría jamás. Una estrella saldrá de Jacob. Y así, el profeta que un día había sido tentado por el oro, se convirtió, sin buscarlo, en la voz que anunció la esperanza del Mesías. Balaam regresó a su tierra y el tiempo pasó. Pero, aunque su cuerpo volvió a casa, su corazón nunca halló descanso. Había pronunciado palabras de Dios. Había visto al ángel con sus propios ojos. Y aún así, en lo profundo, la ambición seguía latiendo. El oro de Balac ya no brillaba ante sus ojos, pero su recuerdo sí. Esa lucha interna entre obedecer a Dios y complacer al mundo no había terminado. Y en un momento de debilidad, Balaam volvió a ceder. Aconsejó secretamente a los moabitas y madianitas diciéndoles: Sedúzcanlos. Hagan que el pueblo de Israel se mezcle con ustedes. Si los conducen a la idolatría, su Dios mismo los castigará. Así, el profeta que un día bendijo a Israel se convirtió en la causa de su tropiezo, y sucedió lo que Balaam había previsto. El pueblo cayó en pecado. Muchos israelitas adoraron a los ídolos de Moab y se unieron a sus mujeres. La ira de Dios se encendió contra ellos y una gran plaga azotó al campamento. El juicio llegó y con él el final del profeta dividido. Cuando Israel fue a la guerra contra Madián, Balaam murió a espada junto a los reyes que había intentado ayudar. Así lo registra la Escritura, y mataron a espada a los reyes de Madián, junto con Balaam, hijo de Beor, Números 31, contra 8. Su historia terminó en silencio, entre las arenas del desierto. El hombre que vio a Dios cara a cara cayó por no vigilar su propio corazón, y así, la historia de Balaam nos deja una enseñanza que trasciende los siglos. A veces,
No escuchamos la voz de Dios porque Él calle, sino porque nuestro corazón está demasiado lleno de ruido, de orgullo, de prisa y del deseo de ser vistos. Pero Dios puede hablarnos por medio de lo más sencillo, de lo más pequeño y de lo que menos imaginamos. Solo cuando el corazón se vuelve humilde, podemos ver con claridad, porque no basta con conocer a Dios. Hay que obedecerlo con el corazón. Balaam conocía su voz, pero la ambición lo confundió. Sus palabras decían, haré lo que él diga, pero su corazón anhelaba otra cosa, y así nos enseña que la obediencia parcial es desobediencia completa. Dios no busca labios que hablen bonito, sino almas que le obedezcan en lo secreto. La ira también puede cegarnos. Balaam golpeaba a su burra sin ver que ella lo estaba salvando. Así hacemos cuando discutimos, cuando no queremos escuchar, cuando el orgullo tapa nuestros oídos, porque la ira apaga el discernimiento y el orgullo nos lleva directo al peligro. Las riquezas que Balac ofreció no sirvieron de nada. Balaam terminó sin oro y sin paz. Murió en la guerra, lejos de la gloria que tanto buscó, recordándonos que las bendiciones que se buscan fuera de la voluntad de Dios siempre terminan en pérdida. Balac quería cambiar lo que Dios había dicho, pero nadie puede hacerlo. Y así comprendemos que lo que Dios bendice permanece bendito. Ninguna lengua humana puede apagar una palabra que salió de su boca. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, eso demuestra que tu corazón busca aprender de Dios. Comenta abajo la frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuéntame también qué enseñanza te tocó más, y si alguna vez has vivido algo similar. Dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta historia y reflexionar con ella. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla, incluso en lo más simple. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque pronto viene mucho contenido de gran calidad, con nuevas historias llenas de fe, sabiduría y esperanza. Que el Señor te bendiga, te guíe y te enseñe a reconocer su voz en cada paso de tu camino. Amén.